Hoy estamos reunidos y reunidas para la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de Violencia contra las Mujeres. Pero a diferencia de otros años, el día de hoy podemos decir que tenemos resultados más tangibles y que estamos en el camino de la responsabilidad social que tenemos como sindicato. Reiteramos desde el Instituto Mexicano del Seguro Social la cero tolerancia a la violencia y acoso en el mundo del trabajo y el respeto a la dignidad de todas las personas. Invertir para prevenir la violencia contra las mujeres. Es decir, es un llamado a hacer acciones de prevención. Apostémosle también a la prevención como uno de los caminos para poder alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. Entonces, el camino que nos junta por la lucha por la justicia y la igualdad de todos y todas entre quienes estamos, las mujeres, es una lucha que tiene una larga historia, pero tiene unos retos que no podemos ocultar en este momento, y uno de los retos es el tema de acabar con la violencia, con el acoso en el mundo, pero fundamentalmente en nuestro espacio de acción, que es el mundo del trabajo, como sindicatos. La mujer por naturaleza está dotada de habilidades extraordinarias. Es capaz de ser el medio para traer vida a este mundo. De ese hecho confirmamos que su esencia es de otra estirpe. Su disciplina, su capacidad de autogestionarse, su resiliencia, su perseverancia para superar sus propios límites, las convierten en personas valiosísimas que deben ser tomadas en cuenta. Nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, ha liderado múltiples acciones que buscan afianzar los derechos fundamentales de las mujeres. Construyamos un mundo mejor para hoy y asumamos la responsabilidad del mañana, porque vale la pena. Vale la pena por las y los trabajadores que confían en cada uno de sus representantes, porque vale la pena respetar las diferencias y vivir tranquilos, porque vale la pena trabajar, caminar, salir, convivir sin miedo, porque vale la pena vivir en un mundo de trabajo sin violencia y acoso, porque vale la pena y porque es nuestro derecho. Ni un paso atrás. Trabajemos en sensibilización, en capacitación, que no vuelva a pasar. Es muy importante que esto no vuelva a pasar. No solo que una persona llegue y diga, oye, no me gustó, me está lastimando física o emocionalmente, sino cómo trabajamos en entornos laborales mucho más saludables dentro de nuestro instituto. Mujeres estén representadas en todas las áreas de los sindicatos, en toda su estructura, para que las voces se escuchen directamente. Queremos ratificar nuestra voluntad de trabajo conjunto. En múltiples foros parlamentarios sobre igualdad de género y sobre justicia social, levantando la voz para decir: basta de injusticia hacia ellas, basta de violencia que se cierne sobre ellas y que nos ofende a todos, basta de quitarle a las mujeres su derecho a un empleo digno y a un salario competitivo, de pensar que no son capaces de liderar grupos de trabajo. Es el tiempo de las mujeres. Las mujeres son y serán las arquitectas de un mejor destino para todas y todos.
Buenas tardes, compañeros. A nombre de nuestro secretario general, Julio César Bernal Butrón, a nombre de nuestro comité ejecutivo seccional y de nuestras autoridades institucionales, nos enorgullece estar aquí presentes con ustedes, sobre todo por el tema que nos tiene reunidos. Es un tema sensible y que necesita de la participación y compromiso y continuidad por todos. Erradicar cualquier tipo de violencia. La violencia sutil en el ámbito laboral es condenable. Seguir trabajando para que no se reproduzca ni en Venados ni en ninguna unidad de nuestro instituto. Nosotros como delegados sindicales siempre nos hemos pronunciado por el diálogo, el respeto, el compañerismo y la empatía por todos los que laboramos aquí. Les agradecemos la oportunidad de haberles dirigido este breve mensaje a todos nuestros compañeros. Sigamos unidos, base trabajadora y sindicato. Buenas tardes para el Hospital General de Zona 1A Venados. Es un orgullo y un placer tener presente aquí a la maestra Marilu Caso para que nos hable acerca de la violencia, de cómo erradicar la violencia. Desde el 2020, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social realizó un pronunciamiento hacia la cero tolerancia contra el acoso y el abuso sexual dentro del hospital y dentro de las instituciones. Entonces, es labor de todos nosotros colaborar y tener la política de cero rechazo al hostigamiento. Todos tenemos que trabajar para poder realizar que nuestra área laboral esté libre de violencia. Bienvenidas, compañeras y compañeros, a la conferencia La violencia sutil en el ámbito laboral, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra Mujeres, del pasado sábado 25 de noviembre. Actualmente, nuestro secretario general, el enfermero Julio César Bernal Butrón, se encuentra totalmente comprometido con las políticas de cero tolerancia en actos de violencia y discriminación, acoso y hostigamiento en contra de las y los compañeros de la sección 35, que a través de los diferentes secretarios y comisiones de la misma sección se buscan estrategias para sensibilizar y atender de manera oportuna a las y los trabajadores de la sección. Le damos la más cordial bienvenida a la maestra Marilu Razo, que es nuestra ponente. Ella es consultora en temas de violencia en razón de género y derechos humanos, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana, con especialidad en exclusión social y encierro, psicoanálisis y derecho, maestra en saberes sobre subjetividad y violencia, con especialidad en práctica psicoanalítica, posicionamiento ético ante el dolor en el Colegio de Saberes, directora ejecutiva de Espacio Mujeres para una Vida Digna Libre de Violencia, talleristas, documentalista y productora de contenidos en temas relacionados a violencia hacia las mujeres, trata de personas y derechos humanos. Da consulta privada en escucha psicoanalítica. Bienvenida, maestra. Gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco la invitación. Me siento honrada de estar aquí frente a todas y todos ustedes, personas que todos los días trabajan incansablemente por el bienestar de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Agradezco profundamente su trabajo en este momento y en toda esta crisis que tuvimos recientemente. Me siento honrada de estar aquí. Celebro también que se abran espacios para la reflexión, para pensar y repensar la manera en la que hemos aprendido a relacionarnos mujeres y hombres. Y para eso quiero primero, no sé si puedan ya transmitirla. Muy bien, el tema que nos convoca hoy es justamente la violencia hacia las mujeres en el marco del 25 de noviembre, los 16 días de activismo, y en concreto la violencia laboral. Quiero empezar con una frase de la feminista norteamericana Alice Walker, y ella nos dice: la manera más común en la que las personas entregan su poder es pensando
que no tienen ninguno. Pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia contra las mujeres o hacia las mujeres? ¿Por qué hacer la distinción? ¿Está de moda? ¿De qué se trata? Para eso quiero invitarlas e invitarlos a reconocer que las personas, los seres humanos, somos seres en devenir. Eso es, que estamos en permanente construcción. Todas las cosas y experiencias que hacemos en la vida no solamente nos marcan, sino van modificando nuestra manera de experimentar el mundo y de concebirlo, de pensar en el mundo y en las relaciones. Es decir, no somos, sino estamos siendo permanentemente. Y eso nos permite la capacidad de aprender cosas nuevas y también de desaprenderlas, cuestionarlas, para aprender otras. Y eso me gustaría que lo pudiéramos tener en mente a lo largo de esta charla. Bueno, quedó un poco arriba, pero no pasa nada. Lo que quiero es proponerles primero una definición acerca de la violencia. ¿Qué vamos a entender por violencia? Y propongo esta definición. Es cualquier acto u omisión, es decir, hacer o dejar de hacer, que causa algún daño y que está íntimamente ligada al abuso de poder y control sobre otra persona y que va a vulnerar su integridad y, muy importante, lo pongo en negritas, su calidad de vida. Hay muchas cosas que vulneran la calidad de vida de las personas y estas se vinculan a los derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a la educación, a la salud, a una vida libre de violencia, a votar y a ser votada, etcétera. ¿Y por qué hablamos de violencia hacia las mujeres? ¿Qué entendemos por esto? Vamos a entender por violencia hacia las mujeres un mecanismo de dominio, control y opresión en razón de género. ¿Qué quiere decir en razón de género? Quiere decir justamente que si una mujer no cumple, o un hombre, con los roles, estereotipos y mandatos de género, eso es lo que se espera de él o de ella, por el hecho de haber nacido hombre o mujer, se genera una o varias violencias. O precisamente respondiendo a estos roles, mandatos y estereotipos de género. ¿Cómo qué? Por ejemplo, hemos crecido y hemos aprendido en muchos lugares que los hombres resuelven los problemas a golpes. Y a veces se dice hasta con orgullo y risa, ¿no? Ay, los niños resuelven los problemas muy fácil, se dan 3 moquetes y ya está, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Y qué implicaciones tiene eso en la vida? Pues una de las implicaciones es que se les enseña a los varones a resolver los conflictos a través de la violencia. No solamente los conflictos con otras mujeres, sino los conflictos con los niños y las niñas, los conflictos en el ámbito comunitario o laboral y los conflictos entre los mismos hombres. A eso es a lo que nos referimos con este sistema de dominio en razón de género. Y decimos, está presente todo el tiempo, no solamente en un lugar, sino en todas las relaciones y la manera en la que nos organizamos las sociedades. Y bueno, es posible bajo condiciones de dominio, sumisión y sometimiento estructural. ¿Qué quiere decir estructural? Cuando hablamos de estructural estamos hablando, nos referimos a esto que conocemos actualmente como el sistema patriarcal, que es la manera en la que tradicionalmente se ha organizado el mundo, no solamente en México. En distintos lugares del mundo vivimos principalmente en un sistema patriarcal que va a marcar ciertas jerarquías, en donde va a valorar como superior tradicionalmente a los hombres de ciertas características, blancos, heterosexuales, europeos, norteamericanos, y se va a poner en un lugar inferior o de menor valor a las mujeres, ¿no? Les hice la aclaración de hombres heterosexuales, de ciertas características, etcétera, porque también estamos atravesados por otros prejuicios que también ponen a ciertos seres humanos o personas aparentemente en un lugar de mayor valor que a otras y a otros. Y todo esto hay que tomarlo en cuenta para entender esas condiciones que hacen posible la violencia y en concreto la violencia hacia las mujeres.
Aquí al final hablo de jerarquía, ¿no? Y es justamente esto que les digo, personas que aparentemente tienen un mayor valor que otras. Y quiero contarles un ejemplo, aunque yo estoy segura que ustedes seguramente tienen muchos más, ¿no? Pero en Estados Unidos, justamente ahora con toda la persecución que se ha generado hacia las personas en contexto de migración, personas que migran para tener una mejor vida, resulta que hay un concepto que se ha desarrollado porque lo han observado muchas veces y es la aportación ilegal de rostro. ¿Qué quiere decir eso? Que por el solo hecho de tener ciertos rasgos, un policía o una persona puede acercarse a alguien y suponer que está ahí de manera ilegal. Esos son todos los prejuicios que están operando en nuestra manera de relacionarnos. Y esto sucede con las mujeres. Se tienen ciertos prejuicios, ciertas expectativas, lo que se espera que debe ser una mujer o que es una mujer o un varón, ¿no? En esto no me quiero detener mucho, aunque quiero mencionar algunas cifras. Esto es el último estudio que realizó el INEGI a través de la encuesta del ENDIRE, que es la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. Y el último estudio se hizo en 2021, eso es hace nada, ¿no? Y la INDIRE nos dice cosas muy interesantes como esta. La violencia contra las mujeres se ha incrementado en 4 puntos porcentuales entre 2016 y 2021. Estamos viendo un incremento de estas violencias. ¿Violencia es porque soy propensa a la violencia o porque estoy repitiendo patrones tóxicos y por eso fui víctima de violencia? No, quiere decir que vivimos bajo ciertas condiciones que hacen posible que se violente a las mujeres. ¿Y por qué sucede eso? Porque muchas conductas y actitudes que se han considerado normales por muchísimo tiempo, sabemos que son violencia. Y volvamos a la definición de la que hablé en un principio. ¿Se acuerdan que violencia es cualquier acto u omisión que vulnera no solamente y daña no solamente la integridad de la persona, sino también su calidad de vida? Dentro de las relaciones de pareja, las mujeres reportaron haber vivido violencia psicológica en un 35.4%, violencia económica o patrimonial 19.1%, seguida de la violencia física con 16.8% y 6.9% la violencia sexual. ¿Por qué les traigo estas cifras? Como les decía hace un momento, solamente para darnos cuenta de la dimensión del problema que estamos hablando. Estas son algunas otras cifras de un estudio que se hizo recientemente por una organización que se llama Raíces Económicas de la Desigualdad, Exclusión y Precariedad Laborales de las Mujeres en México. Esto es, les digo, reciente, de este mismo año. Y nos dice muchas cosas interesantes, entre ellas que México ocupa el lugar 145 en una lista de 179 países por su baja tasa de participación laboral, y quiero hacer una aclaración, remunerada, de las mujeres. ¿Por qué hago la aclaración remunerada? La aclaración de remunerada, porque justamente en estas creencias, estereotipos y mandatos se considera que el trabajo que las mujeres hacen en las casas, en los hogares, ese trabajo de cuidado al hogar, a la familia, a los adultos mayores, a los enfermos, no es trabajo, porque se considera que es algo natural por el hecho de ser mujeres. Y bueno, sabemos que no por el hecho de tener un bebé en el vientre y que nazca de nosotras, sabemos cómo maternar. Es algo que aprendemos. Y tan lo aprendemos nosotras como lo podrían aprender los varones. Además sabemos que cuidar una casa, hacer la comida, tener todo listo, cuidar a los niños y las niñas, a los ancianos, requiere no solamente conocimiento que hay que aprender, sino también esfuerzo, capacidad mental para organizar, para ampliar el presupuesto y que alcance, en fin, una serie de habilidades que si se consideraran en una institución médica, por ejemplo, o de la hotelería o de cualquier negocio de hospitalidad, tendría un salario muy alto. Bueno, pues tradicionalmente se sigue considerando que es un no trabajo, por eso hago la aclaración. Hay casi 21,5 millones de mujeres excluidas del trabajo
del trabajo remunerado, volvemos a lo mismo. Las mujeres tienen una participación laboral del 40%, pero aportan el 60% del desempleo. Insisto, del trabajo formal, porque muchas mujeres hoy en día son el sostén de sus familias a través de distintas actividades no formales. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos una modificación profunda ¿de qué? Del sistema de creencias, que es de lo que les he hablado, y también del paradigma social. ¿Qué es el paradigma social? Es la manera en la que las personas miramos el mundo y a partir de eso construimos organizaciones de todo tipo y nos relacionamos en general, ¿no? Esto se los decía hace un momento, ¿no? La violencia contra las mujeres y las niñas se presenta a través de distintas manifestaciones que han sido naturalizadas y normalizadas, ¿no? ¿Qué es naturalizadas y qué es normalizadas? Naturalizadas es justamente como el ejemplo que les ponía, ¿no? Por naturaleza, las mujeres saben cómo hacer arroz. Y además, no solo eso, como es parte de su identidad, entonces yo puedo decir si es buena mujer o no es buena mujer y ponerla en competencia con otras mujeres. Mi mamá hacía mejor el arroz, tú no sabes nada, eres una mala mujer. Y como eso, ustedes saben, muchos ejemplos más, ¿no? En términos de los varones, está la creencia también, como les decía, que los varones son más violentos, que recurren a la violencia y al enojo para resolver los conflictos, y eso también es una conducta aprendida. A los varones se les enseña a no llorar, a no mostrarse vulnerables, porque entonces es poco hombrecito. Y eso va teniendo consecuencias, como cuáles. Empiezan a desligarse de todas las emociones y la única permitida es el enojo. Entonces, la tristeza, el miedo, lo transmutan, lo cambian a enojo, cuando muchas veces hay otra cosa, pero como no está permitido cultural y socialmente, entonces se va construyendo otra identidad. Otra de las creencias arraigadas en torno a la naturalización es que los hombres tienen un deseo sexual irrefrenable, ¿no? Como si es ponerlos en un lugar de inferioridad que no es cierta, ¿no? Los hombres no tienen un deseo un deseo sexual irrefrenable, las mujeres tampoco. Tenemos deseo sexual, pero tenemos la capacidad de decidir usarlo de manera sana y no generando violencia. Estos son algunos ejemplos de las violencias naturalizadas y normalizadas. Normalizadas es cuando decimos, siempre ha sido así. En mi familia, así ha sido siempre. El esposo tiene varias casas, es infiel, toma, y las mujeres pues se quedan en la casa, no salen al ámbito laboral, y si salen, le dan el dinero al hombre porque él es el que tiene la última palabra, el que sabe decidir, que no necesariamente aterriza en la vida de las personas, porque seguimos reproduciendo todas estas conductas normalizadas y naturalizadas que son violencia, es decir, que vulneran la integridad de la persona, la dañan y afectan o restringen su calidad de vida. Bueno, dentro de la legislación tenemos la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que las invito y los invito a leerla. No es una cosa árida, al contrario, está escrita de manera muy sencilla, en donde podemos entender muchas de las cosas que tienen que ver con la violencia, y en esta legislación encontramos, entre otras cosas, que se catalogan en tipos y modalidades de violencia, esto con el fin de entender todas estas conductas que nos lastiman. En la Ley General de Acceso ahí también se explica cuáles son las acciones del Estado para poder erradicar la violencia contra las mujeres. Dentro de la ley se contempla la existencia de los refugios y sus centros de atención externa como uno de los mecanismos hasta el momento en México y en el mundo más eficientes y articulados en la prevención del feminicidio. Está ahí también contemplada la alerta de género, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de violencia? No me voy a detener mucho en ellos, porque lo que voy a hacer es que los voy a definir
en términos de violencia laboral, porque es el tema que hoy nos convoca. Pero son la violencia física, la violencia psicológica, sexual, económica, patrimonial y vicaria. Me voy a detener nada más en la vicaria porque esta no la vemos en el ámbito laboral, ¿no? La violencia vicaria se integró a la ley hace relativamente poco tiempo y significa esa violencia que se ejerce por interpósita persona. ¿Qué quiere decir eso? Utilizando a los niños y a las niñas para provocar violencia y atemorizar a las mujeres, ¿no? Cosas como si me dejas te quito a los niños y las niñas, si no haces lo que yo quiero o no reaccionas como yo quiero, pues entonces te golpeo enfrente de los niños y las niñas. Es decir, utilizo a los niños y las niñas para generar violencia. Ahora, es importante mencionar que por mucho tiempo se consideró la violencia a las infancias como violencia indirecta. Hoy sabemos que es violencia directa, que les afecta directamente a los niños y a las niñas. Entonces, por ejemplo, muchas veces una mujer que está viviendo violencia piensa, porque hay muchos condicionamientos sociales, o sea, su pensamiento está ligado a que hay muchos condicionamientos sociales que operan en la realidad, como que no puedo dejar a mis hijos sin padre. Claro, el padre a lo mejor, al violentarme a mí, está generando violencia directa en mis hijos e hijas, ¿no? Pero pienso, no los puedo dejar sin padre porque los van a molestar en la escuela, porque a mí me van a cerrar las puertas, porque una mujer sin esposo está considerada como una mujer peligrosa. Entonces, fíjense cómo operan todas estas cosas en la decisión de las mujeres, ¿no? No están locas. No estamos locas como nos hacen creer, al contrario, lo que pasa es que hay muchas cosas que están ahí y nosotras intentamos librar la violencia de la mejor manera que podemos. Las modalidades de violencia, tenemos la modalidad familiar, laboral, que es la que vamos a ver hoy, institucional, que también podríamos incluirla, pero bueno, docente, comunitaria, obstétrica y feminicida. De institución, cuando hablamos de institución hablamos de muchísimos tipos de instituciones, ¿no? Públicas y privadas también. Esto lo voy a decir muy rápido porque tampoco es como la finalidad de esta plática, pero es importante saber que el término feminicidio fue acuñado por la doctora antropóloga mexicana, la doctora Marcela Lagarde, reconocida a nivel mundial. Este concepto ya se había pensado en Estados Unidos, pero ella dice, y lo habían definido como femicidio, y ella dice, sí, pero hay un ingrediente que se les está olvidando incluir, y es la responsabilidad del Estado en los feminicidios. Y decide, para hacer la distinción, llamarlo feminicidio en lugar de femicidio. ¿A qué se refiere con la responsabilidad del Estado? Se refiere a la impunidad. ¿Se acuerdan que la violencia, además, decía acto u omisión? Un Estado omiso que no genera las políticas públicas con los presupuestos adecuados, donde los niveles de impunidad son altos, está contribuyendo, está siendo parte de esas condiciones de posibilidad para los feminicidios. ¿Pero qué son los feminicidios? Son crímenes de odio hacia las mujeres. A lo mejor han escuchado el término misoginia. La misoginia quiere decir odio a las mujeres, ¿no? Pero me dirán, los hombres no odian a las mujeres, y efectivamente, ¿no? Muchos hombres no odian a las mujeres, pero ¿a qué se refiere? Se refiere a esos crímenes en donde lo que está detrás es conmigo o con nadie. Primero te mato, primero te golpeo con toda la hazaña y si mueres no me importa, porque además no va a pasar nada. Para hablar de feminicidio hay que hablar de violencia feminicida. ¿Y qué es la violencia feminicida? Es una forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas, lo que les decía, que pueden conllevar impunidad social, es decir, cuando nadie hace nada, y del Estado, y puede culminar en el asesinato o feminicidio. Desafortunadamente, una
una de las culminaciones de la violencia feminicida es el suicidio. ¿Por qué? Porque cuando una mujer está en una situación crítica, donde ha sido sometida a distintas violencias por mucho tiempo, donde no encuentra alternativa para salir de ella, la única manera de salir de ella es muriendo. Quiere decir que es una especie de feminicidio. No es un acto en total libertad, la única alternativa. O en ese momento piensa que es la única alternativa. Ahora sí, vamos a hablar de la violencia laboral. Dentro de la violencia laboral encontramos distintos tipos de relaciones. ¿Por qué? Por la forma en la que se organizan las instituciones, ¿no? Los trabajos. La primera es la horizontal. Es cuando la agresividad o los actos violentos se realizan entre colegas del mismo rango del ambiente de trabajo, es decir, la persona agresora y agredida ocupan un nivel similar en la jerarquía. La otra es vertical, ¿no? Vertical descendente. Es la que sucede cuando la agresividad o los actos de violencia se ejercen entre quienes ocupan puestos de jerarquía de superioridad respecto a la víctima, ¿no? En el organigrama es cuando la persona que está en la parte de arriba ejerce violencia con un subalterno, subalterna, ¿no? Vertical ascendente. Se refiere a la violencia que se ejerce entre quienes ocupan puestos subalternos respecto al jefe. También pasa. ¿Y cuáles son estas conductas de violencia, ¿no? Vamos a entenderlas como todas las conductas de carácter… esto es la violencia sexual en el ámbito laboral. Son todas las conductas de carácter sexual, no recíprocas, que no son de ida y vuelta, ¿no? No consensuadas, quiere decir que no estoy accediendo, y ahorita vamos a hacer una aclaración, ¿no? Ofensivas y humillantes, como son las insinuaciones, los manoseos, exhibiciones sexuales y amenazas que amenazan a la vida laboral. ¿Por qué quiero hacer un alto cuando digo consensuadas? ¿Se acuerdan que hablamos de las relaciones jerárquicas? Eso hace que muchas veces una persona o una mujer, como es el jefe quien me está haciendo insinuaciones, como es el del área administrativa que va a sacar mi quincena y que tiene bajo sus manos darme o no un permiso para ir a ver el festival de mis hijas o mis hijos, no tengo la libertad para decir, no me gustan tus insinuaciones, me lastiman, no me gustan, son violencia, no te me acerques a ti. ¿Quién te dio derecho a acariciarme la espalda cuando me saludas? ¿Por qué me rozas el pecho? Entonces, cuando hablamos de consenso, tenemos que tomar en cuenta todas estas condiciones en las relaciones de poder, ¿no? Las relaciones de poder son justamente esto de lo que estamos hablando, ¿no? Estas distinciones que les hice en un primer momento. Ahora vamos a hacer una distinción entre hostigamiento sexual y acoso sexual, que normalmente en lo cotidiano tendemos a confundirlas. ¿Cuál es la diferencia? El hostigamiento sexual es una forma de violencia que se presenta en una relación jerárquica y de subordinación que ocurre principalmente en el trabajo. Es esta jerarquía vertical ascendente, ¿no? ¿Cuál es el acoso sexual? El acoso sexual es, me comí una palabra, la que está en el mismo nivel jerárquico, ya sea en el trabajo, en el hogar, la escuela, el transporte público o la comunidad. Creo que esto no requiere mayor explicación, sabemos a qué me refiero. La Organización Internacional del Trabajo ha definido el acoso laboral a grandes rasgos como aquella acción verbal o psicológica de índole sistemática, es decir, que se repite en el tiempo, no es un evento, sino es algo que está ahí continuamente, repetida o persistente, por la que en el lugar de trabajo o en conexión con el trabajo, una persona o grupo de personas hiere a una víctima, la humilla, la ofende o amedrenta, ¿no? Esta es la definición de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos y es la que corresponde también a la de la OIT. A lo mejor algunas y algunos de ustedes han escuchado el término mobbing. ¿Qué quiere decir el mobbing? Es exactamente el acoso y la violencia laboral. El término en los años 80 lo acuñó este señor, Heinz Lehmann, que era un psicólogo, psiquiatra y pedagogo sueco, que define el acoso laboral como esto: aquella situación en la que una persona ejerce una violencia psicológica extrema de forma sistémica y recurrente y durante un tiempo prolongado sobre otra persona o personas en el lugar de trabajo, con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, perpetuar el ejercicio de sus labores, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo. No saben la cantidad de veces que escuché o que he escuchado cuando alguien quiere correr a una persona, generarle una serie de violencias aparentemente invisibles en donde se le va a estar culpabilizando, ¿no? Pero que son premeditadas. No le mando el correo con la información correcta de la reunión. No le doy los elementos de trabajo para su desempeño. Le doy mensajes dobles y la confundo. Le hago la ley del hielo, yo y los demás. Le hablo mal con ciertas burlas y luego le digo, qué exagerada eres. Yo estoy bromeando, no te quería herir, ¿no? Cuando en el fondo sí había ahí una intención de lastimar a la otra persona, ¿no? Pero aquí hay algo terrible. Y es que en cada una de estas violencias se va a intentar culpar a la víctima, confundirla y hacerla pensar que es ella la responsable. Esta confusión es justamente lo que hace que no se pueda reconocer la violencia, ni siquiera nosotras mismas, pero hay algo en el cuerpo que no se siente bien. Ya no puedo dormir, ya no quiero ir a trabajar, pero necesito este trabajo. Hace no mucho tiempo una persona me comentaba cómo cada vez que llegaba al área administrativa, el encargado tenía en su escritorio y los acercaba a ella cuando estaba hablando una serie de condones. No había ninguna necesidad. Ahí hay un mensaje. Entonces, todas esas pequeñas cosas van generando un clima que en algunas ocasiones, cuando es de manera sistemática, recurrente, repetitiva, va generando este clima de hostilidad. Algunas de las características son que es horizontal o vertical, ya lo vimos, ¿no? Ascendente o descendente, es intencional, lo que les decía, o sea, no es ingenua, es intencional. Son conductas ordenadas y relacionadas unas con otras, ¿no? Los hechos vertidos en la demanda coinciden con la dinámica de hostilidad. Lo que pasa es que es muy difícil comprobar un clima de hostilidad, sobre todo cuando las violencias psicológicas no las vemos, las sentimos, dejan huella en el cuerpo, van generando una sensación de indefensión, pero es difícil verlas, es difícil mostrarlas, ¿no? A veces uno pensaría que me den un golpe, ¿no? No porque quiera que me golpeen, es que el golpe lo veo, el golpe lo ven, lo otro no se ve, pero lastima profundamente la integridad y la calidad de vida de las personas. La violencia laboral, ¿qué comprende? ¿No? Y vamos aquí a dar como algunos puntos. El uso de la fuerza o poder moral o psicológico, es lo que les decía, eso que no se ve, contra una persona o un grupo de personas. Esto puede ser hacia un grupo de personas. Puede causar daños físicos, sexuales o psicológicos. El acoso sexual y psicológico, las amenazas, el abuso emocional, la intimidación y toda conducta que crea, esto es importante porque aquí hay signos de alerta, ansiedad,
miedo y un clima de desconfianza en el lugar de trabajo. Eso se siente. Claro que si yo llego y reclamo, me van a decir, ay, para nada, tú todo lo tomas personal, eres una exagerada, quién sabe qué broncas traes en tu casa, es que seguro estás en tus días o estás menopáusica. Fíjense, todas estas son descalificaciones basadas en el género, ¿no? En la violencia en razón de género. Se ejercen los espacios y áreas de trabajo. Con ello no me refiero solamente al espacio físico, no solamente es esto, ¿no? Sino al desarrollo de las actividades y relaciones laborales. Es decir, un grupo de personas del trabajo sale a desempeñar fuera de la institución alguna tarea, labor, luego van a comer, pero es todo en un ambiente de trabajo. Si ahí se ejercen estas violencias, corresponden a la violencia laboral, ¿no? Aunque sea fuera de las instalaciones de la institución. Ahí está. Ahora vamos a hablar de la violencia sofisticada o sutil, o lo que ahora se le denomina micromachismos. A mí no me gusta mucho el término micromachismos, porque parecería que son chiquitos, ¿no? Y que como son chiquitos, no pasa nada. Pero no es así. Las repercusiones y los efectos de los micromachismos y la forma en la que están normalizadas y naturalizados, los tenemos todo el tiempo. Pero estamos en una reunión de trabajo, varones y mujeres, más o menos todos y todas del mismo rango, y hay que ir por las galletas y el café. Normalmente, ¿qué pasa? Son las mujeres las que se paran, y los hombres lo que esperan es que se paren las mujeres, o le dicen con palabras como esta: chiquita bonita, ¿te traes el café? ¿Quién le dijo a esa persona que a mí me gusta que me digan chiquita, bonita y más en el trabajo? Eso tal vez me gustaría, y tal vez que me lo diga mi papá, mi pareja, no sé, tal vez mi hijo, no sé, ¿no? Esas son esas pequeñas cosas. Menores sueldos en puestos de la misma categoría, desafortunadamente todavía esto es una constante en nuestro país. Y es una violencia de las más comunes. De acuerdo con el CONAPRED, en México los hombres ganan 34% más que las mujeres por realizar tareas similares o iguales. Dificultad de acceso a puestos de mayor nivel, con argumentos como: eres mujer, te vas a ir porque vas a tener hijos, o te van a llamar de la escuela de tus hijos, no te puedo dar un puesto de mayor trascendencia. Además, luego, pues en la menopausia, pues quién sabe, ¿no? Y si te va a bajar, pues ya no piensas bien, te pones medio histérica. Ese y otros argumentos, ¿no? O, esto también es un caso real, eran dos personas que estaban consideradas para un puesto directivo en una empresa y llaman a la mujer y le dicen: pues mira, fulanita, la verdad es que tu trayectoria es intachable, tu experiencia, tienes toda esta capacitación, tienes todos estos conocimientos, pero pues fulanito pues también tiene experiencia y todo, y además pues mantiene a su familia. Tú no tienes hijos e hijas, entonces pues vamos a tenerle que dar el puesto a fulanito. ¿Qué hay ahí? Pues un montón de prejuicios además, porque no se está calificando a las personas por su desempeño profesional y laboral, sino por condiciones que nada tienen que ver con el trabajo y que además tienen un sesgo de género, es decir, hay muchas creencias en torno a lo que debe ser un hombre y debe ser una mujer. Trato verbal discriminatorio, referirse a los hombres por apellido y a las mujeres por nombre de pila y diminutivos, por ejemplo. Mayores dificultades en sectores masculinos, eso ha ido cambiando, pero todavía hoy hay ciertos trabajos que se va a privilegiar el ingreso de hombres y no de mujeres. Por eso, en nuestro país y en otros, tenemos acciones afirmativas, como las cuotas, que seguramente han oído, ¿no? En ciertos puestos, en ciertos lugares, tiene que haber un número de mujeres. ¿Por qué es esto? Es muy interesante porque las acciones afirmativas
se pensaron por primera vez en Estados Unidos cuando la época de la esclavitud, cuando se quería además integrar, o sea, ya que había pasado la esclavitud, cuando se quería integrar a la población negra a todo el ámbito de la vida. Entonces lo que hicieron es que diseñaron algunas acciones que son temporales, supuestamente tienen que ser temporales, hasta que se regularice el ingreso de todas y todos en las mismas condiciones de oportunidades a todos los puestos. De ahí vienen las acciones afirmativas, por eso hay algunas cuotas. Eso es todo. Hablemos de algunos de estos machismos con algunos de los términos que se utilizan actualmente. Yo los voy a decir, ustedes piensan en los ejemplos, porque estoy segura que los van a encontrar. El primero se llama mansplaining, ¿no? Eso es la terminología en inglés, pero lo que quiere decir es cuando un hombre cuestiona o ignora el conocimiento de una mujer e intenta iluminarte con su sabiduría. Pero sí les voy a contar un ejemplo. Resulta que hubo una investigadora que escribió un libro, el tema no lo recuerdo ahora, pero puede ser cualquiera. Entonces hizo toda una investigación, estuvo mucho tiempo en ese tema, llega a una reunión y alguien le dice a una persona, fulanita de tal acaba de publicar su libro de acoso sexual, ¿no? Pongamos. Y entonces el señor, que no tiene idea del tema, o a lo mejor tiene una ligera idea del tema, le dice, oye, qué interesante, fíjate que el acoso sexual, y sin dejarla hablar, le da toda una explicación de lo que ella es experta, ¿no? Es esta enorme necesidad, pero ¿en qué está sustentado? O sea, ¿los hombres son así porque así son? No, porque además los han enseñado a que tienen que ser los que tienen la última palabra, a que ellos tienen que saber, y su valor está ahí, a que ellos tienen que enseñarle a la mujer el mundo, desde cómo nacen los bebés hasta todo, ¿no? Y bueno, a partir de eso pueden suceder muchas cosas, muchas violencias, como tú cállate, tú no sabes de política, tú cállate, no hables, ay sí, ahora me vas a decir que te gusta el fútbol. Todas esas cosas que están ahí permanentemente, pues están arraigadas en estas creencias, ¿no? Manterrupting, que es interrumpir. Es cuando los hombres permanentemente, o a las personas, están interrumpiendo de manera innecesaria a una mujer, ¿no? Estás dando una explicación, el paciente tiene esto, y varón que está por ahí, no, pero yo le voy a decir, ¿no? Cuando a lo mejor eras tú la que estaba dando la explicación, entre otros ejemplos. Gaslighting es creer a una mujer de forma sutil que está loca. No exageres, eso no es cierto. Claro que no, sí te mandamos el correo con la información. Pero ¿de qué estás hablando? Sí te invitamos a la fiesta. Claro, a lo mejor nunca le llegó la invitación, a lo mejor cuando invitaron, al invitar hicieron una cara de, bueno, tú también, ¿no? Con cierto tono. Y cuando tú tratas de desenmascarar eso, entonces te van a decir, no, tú estás loca, eres histérica, no piensas bien, todo lo exageras, ¿no? El bro painting es cuando una mujer tiene una idea y la aplicas y un hombre se lleva los créditos de la iniciativa. Estamos en una reunión de trabajo, yo tengo esta idea, yo creo que el protocolo de atención puede modificarse si hacemos esto y esto. Va, perfecto, vamos a proponérselo a la jefa, ¿no? Al jefe. Entonces llegamos el equipo y por ahí está la otra persona que va a decir, tuve una muy buena idea. Fíjense que el protocolo y se apropia de tus ideas, a eso se refiere, ¿no? Todas estas cosas son esas violencias que podemos encontrar en el ámbito laboral. Formas de expresión del acoso laboral. Aquí vamos a ver algunas de estas cosas que suceden de manera organizacional, ¿no? Designar los trabajos peores o más degradantes a quien estoy violentando y a quien quiero que se vaya. Lo peor de lo peor, mándaselo a fulanita, a ver si así ya se va, ¿no? Además, es una presumida.
dice que se fue el fin de semana y siempre nos está presumiendo lo que hace. Y ay, sí, ella sí tiene unos hijos que les va bien en la escuela, ¿no? Pues hay que mandarla al trabajo más degradante. Y cuando se queje, ay, qué piel delgada tienes, pues ¿de dónde crees que vienes? ¿No? Designar trabajos innecesarios, monótonos o repetitivos sin valor o utilidad alguna. Saca las copias, que no vamos a usar, ¿no? Pero tú saca las copias. Y pues si no te dio tiempo de hacer lo que te correspondía, pues te quedas tiempo extra, eres ineficiente. No asignar ningún tipo de trabajo. Y eso, tremendo, porque entonces pasan los días, las horas, y solita tu cabeza se empieza a consumir, no eres útil, no sabes en qué momento te van a desechar, porque no te están dando tareas, eso es violencia. Exceso de trabajo, presión injustificada, establecer plazos imposibles de cumplir, ¿no? A ver, todo esto puede ejercerse también entre hombres y puede ejercerse con los hombres. En este caso estamos hablando de cómo sucede con las mujeres y volvamos a lo que hablábamos al principio. Está estas creencias de superioridad, de distinción de trabajos de hombres y mujeres que agravan o generan las condiciones de posibilidad para que las mujeres sean violentadas en el ámbito del trabajo. Lo otro era lo organizacional, esto tiene que ver con el aislamiento social. Restringir las posibilidades de comunicar por parte del superior o de los compañeros cuando se bloquean los canales de comunicación. Traslado a un puesto de trabajo aislado, o sea, lo mando a que no pueda colaborar ni hablar con nadie para que ya no haga relajo, ¿no? Ignorar a la persona o no dirigirle la palabra. Pero eso sí, cuando llega el jefe o la jefe sí le hablamos, pero en la cotidianidad no, lo aislamos, la aislamos. División entre compañeros de trabajo al enfrentarlos o confrontarlos. Ahí normalmente formas de expresión del acoso laboral. Estos son los ataques a la vida personal. Ya hablamos de lo organizacional, lo social, vamos a esos ataques que están dirigidos a la persona, ¿no? Críticas constantes a la vida privada o íntima de la víctima, terror a través de llamadas telefónicas o correos o mensajes, atribución de fallos psicológicos y de falsas enfermedades. Yo creo que es bipolar. Fulanita es bipolar. No le hagan mucho caso, es que tiene problemas. Yo la trato bien, ustedes vean. Pero ella anda diciendo que le estoy haciendo insinuaciones sexuales, pero lo que pasa es que es bipolar. Burlas de algún defecto personal, esto no requiere mayor explicación. Imitar los gestos o la voz de la víctima, todas esas burlas y chistes que son violencia, pero que están sumamente normalizadas, ¿no? Y se festejan además. Ataques a las actitudes y creencias políticas y o religiosas, la descalificación de la apariencia, forma de arreglo y de vestir de la persona con gestos de reprobación o verbalmente. O sea, puede ser con los gestos nada más, no tengo que hablar, o directamente, ¿no? Con las palabras. Y ahora por eso vamos a hablar de algunas de los tipos de violencia que se dan en el ámbito laboral. La violencia física, pues son las amenazas de violencia física, los golpes, los pellizcos, el maltrato físico, todo eso es la violencia física, los golpes, los empujones, los pellizcos, agresiones verbales, gritar o insultar, críticas permanentes al trabajo de las personas, amenazas verbales. Agresiones psicológicas. Agresiones psicológicas. Todas estas son las que no se ven y que entonces es mucho más difícil identificarlas. Mortificar a otros miembros del personal con críticas negativas, incesantes, o privar de responsabilidades a los trabajadores
que muestren grandes competencias o aptitudes profesionales. Alguien es muy bueno para algo y mejor no le voy a dar trabajo porque va a brillar. Evaluar su trabajo de forma inequitativa o de forma sesgada. Desvalorizar sistemáticamente su esfuerzo, éxito profesional o atribuirlo a otros factores o terceros. Ella llegó ahí porque se acostó con el jefe. Ella llegó ahí porque le aceptó el café. Ella llegó ahí porque es amiga de fulanito. Amplificar y dramatizar de manera injustificada errores pequeños. Menospreciar o menoscabar. ¿Y cuáles son? Es que me mareé un poco. Sí. Voy a tomar un poco de agua. Me mareé. Gracias. Bueno, el impacto, ¿no? Vamos a tener, como les decía, un impacto importante en la vida de las personas. Gracias. Y deterioro, que esto se ha estudiado en distintas instituciones y se ve cómo hay un deterioro importante. Me paso allá, ¿verdad? Porque no se ve. Como deterioro en la salud física o emocional, desgaste, es la reivindicación del yo propio y la renuncia a existir solamente y por y a través de otros. Muchas gracias. Muchas gracias. A nombre de nuestro secretario general, el enfermero Julio César Bernal Butrón, agradezco a todas las personas trabajadoras que siguieron esta transmisión, agradezco a la maestra Marilú su participación en la conferencia y quiero invitarlos para la transmisión del próximo 30 de noviembre a la conferencia que se llama Salud Sexual para Mujeres, un enfoque social. Gracias.